contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna. Marco, muy buenos días. Buenos días, Juan, Marcela, a sus órdenes. Y bueno, pues para conocer tu opinión del mensaje en materia de seguridad del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, y en particular de estas 8 acciones de las que habló, y bueno, también esta presunción de que pues Coahuila hoy es un estado más seguro, y la propuesta de hacer de Coahuila el estado más seguro de la República. Pues sí, Juan, mira, en ese sentido es difícil no caer en la tentación de pensar que se ha logrado revertir el tema de seguridad, sobre todo en lo que hemos insistido mucho si nos seguimos comparando con los 3 años. No se deben de hacer lecturas superficiales, creo yo, ni simplistas. Ese es un fenómeno y un tema más complejo de lo que se piensa. Entre otras cosas, creo que la buena noticia es que no ha habido retrocesos en la incidencia delictiva en Coahuila, así lo hemos manifestado. Si comparamos año anterior con año anterior, desde el 2012 al 2015, y afortunadamente esta tendencia se viene presentando de la misma manera en lo que va del 2016, hablando en forma muy general en los delitos de alto impacto. En cuanto a los discursos, esto debe obligar al Estado, creo yo, a ser más mesurado en sus discursos, sobre todo al tratarse de conceptos muy específicos como la seguridad, y aquí entra una palabra importante que es la paz, que para empezar son conceptos muy distintos y no debemos equipararlos como si fuesen lo mismo. Es muy diferente manifestar que se mejoró la seguridad a que se ha recuperado la paz. Reconocemos sí que hemos alcanzado ciertas mejorías en la reducción de incidencia delictiva, eso es evidente a lo que reporta la Procuraduría, llámese cifras oficiales, ¿no? Las denuncias. Pero hablar de que se ha recuperado la paz es un concepto muy, muy distinto. Cuando se habla de paz, Marcela, Juan, auditorio, se debe hablar de todos los factores que la construyen o que la constituyen. En resumen, condiciones pacífica, llamémoslo así. Por ejemplo, si la sociedad vive en armonía, si está integrada, cohesionada, etcétera. Entonces, si hablamos de recuperar la paz, aquí le pongo entre comillas, se deben tomar en cuenta también otros componentes. No podemos dejar fuera algunos otros y solo encasillarnos en el tema de seguridad. Aquí podemos incluir los niveles de corrupción que hay en el Estado, la distribución equitativa de los ingresos, entiéndase pobreza, cómo está la satisfacción de los servicios públicos. Una persona que no tiene garantizados los servicios públicos, pues es difícil que viva en paz. A una persona que no se le garantizan sus derechos sociales o económicos, difícilmente puede vivir en paz. También, si no le garantizamos el respeto a los derechos humanos, también no podemos decir que se vive en paz. Y así podemos medir algunos otros factores, obviamente, incluyendo el tema de seguridad. Específicamente yo me pregunto, ¿se vivirá en armonía en Allende, Coahuila? ¿Se han respetado los derechos humanos, por ejemplo, en Piedras Negras? ¿Tenemos gobiernos eficientes que cuiden nuestras finanzas públicas? Y si queremos hablar específicamente del tema de seguridad y justicia, yo también me haría esa pregunta, si realmente tenemos un sistema de justicia penal de calidad específicamente en el estado de Coahuila. Hoy la ENVIPE, que es la encuesta de victimización y percepción de seguridad que publica el INEGI, manifiesta que 1 de cada 2 víctimas en Coahuila que acude al Ministerio Público a denunciar algún delito, reporta que el trato que recibieron fue satisfactorio. Solo 1 de cada 2. Para compararlo, este índice en Chihuahua es del 78%, en Sinaloa es del 71%, incluso Guerrero, aquí estoy viendo la gráfica, está ligeramente por encima de Coahuila. Entonces, hay mucho que mejorar en la calidad de la justicia penal también. Y hablando de estas medidas,
en un principio me hacías la pregunta, yo creo que no solo se trata de hallar y castigar culpables, de cerrar casinos, no basta con reducir la tasa de homicidios, ni de secuestros, robos, etcétera. Ojo, y no estoy diciendo que estas medidas estén mal, al contrario, qué bueno, y seguramente están teniendo un efecto positivo en estas tendencias de la disminución de la incidencia delictiva. Pero si queremos y anhelamos recuperar la paz, como se manifiesta, mejor dicho, reconstruir, yo le llamaría reconstruir la paz, tenemos que edificar pilares que nos garanticen a los ciudadanos un bienestar, pero de forma integral. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, los resultados de las políticas públicas no se pueden construir a base de discursos. Lastiman a las miles de víctimas que hay en nuestra región y en el país. Ya estamos viendo, por ejemplo, el caso muy concreto, el caso de Colima, el caso de Baja California Sur, o el caso incluso de Querétaro, estados que históricamente se consideraban pacíficos, hoy tienen un aumento importante en la tasa de homicidios. ¿Qué significa? Que las disminuciones de las cifras de averiguaciones previas no implican necesariamente que las instituciones sean más sólidas y que estén a la altura y sean capaces de enfrentar los retos futuros en esta materia, ¿no? Sí. Así de forma muy general, que es la postura hoy del Consejo Cívico en cuanto a las declaraciones del gobernador de Coahuila específicamente. Sí, Marco, y sobre todo cuando, bueno, no hay semana, incluso no hay día, muchas veces que no nos encontremos con noticias en las páginas rojas de los periódicos, y hoy no es la excepción. Matan a un hombre del ejido La Concha, varios sujetos a bordo de un vehículo ingresaron por la fuerza y subieron por la fuerza la unidad y escaparon con dirección a la carretera Torreón-San Pedro, hechos ocurridos la noche del lunes. Pero ayer dábamos cuenta de otra nota y antier igual, y no hay día en que no nos encontremos con una información similar. Entonces, como que esto pues nos habla de la necesidad de no ser tan optimistas en el discurso, ¿no? Como lo decías hace unos momentos, y sobre todo en el hecho de arreciar aún más las acciones. Pero quisiera detenerme un poco contigo, Marco, en estas 8 acciones. La primera es entregar megacuartel de San Pedro. ¿Qué lectura le podemos dar los ciudadanos a esta expansión de los cuarteles militares, no nada más en el estado, porque en lo que va de la actual administración el gobernador ha anunciado 4 cuarteles más los que ya existían, pero aparte los que se han venido construyendo en diversas entidades del país, Marco? Mira, nosotros hemos insistido mucho, Juan, en mejorar la percepción que se tiene en las instituciones que procuran la seguridad. No nos queda la menor duda que el Ejército, la Marina son las instituciones a las cuales se les tiene más confianza. Pero yo lo hemos ya comentado con algunas autoridades, ellas mismas saben, y así las encuestas lo dicen, que son las que tienen más confianza. 8 de cada 10, vamos a ponerle un número cerrado. Bueno, ¿cómo le hacemos entre la ciudadanía y la autoridad para que este número pase de 8 a 9 o de 9 a 10? Y lo que hemos estado viendo es que se necesita mejorar la primera impresión que se tiene con las víctimas. La policía que está en contacto, o el primer contacto que se tiene con las víctimas, es crucial. Si el primer contacto no lo hace de forma adecuada, toda la cadena consecuente se verá afectada. Hoy creo que un elemento muy importante que tenemos también que destacar, y tú lo acabas de mencionar, es que se siguen presentando este tipo de actos, que significa que posiblemente más personas sigan estándose involucrando en este tipo de actividad. Ya la vemos todos los días en los medios, claro, a menor escala, a menor frecuencia, pero no dejan de presentarse. Y aquí debemos cuestionarnos, entonces, ¿qué pasa con los programas de prevención? ¿Dónde están las instituciones educativas?
dónde están las opciones de desarrollo económico, que son parte fundamental para inhibir estas conductas antisociales. Y volviendo un poquito al tema de los cuarteles, bueno, es bueno tener aquí presencia para inhibir este tipo de hechos delictivos, pero insisto mucho en que el primer contacto con la víctima es crucial para ir mejorando la confianza que se tiene en las instituciones de seguridad. Ahora, el gobernador también habló de aumentar el número de policías estatales. Es hizo énfasis en policías estatales. No habló de policías municipales ni de la presencia de policías federales, sino del Estado. ¿Qué lectura le damos o cómo lo interpretas tú, Marco? Mira, lejos de aumentar la cantidad, yo me iría más por mejorar la calidad. Sí estamos por debajo de la tasa de policías por cada 1,000 habitantes que lo da la ONU. No es un número mal, estamos por arriba del promedio, pero yo me iría más al tema de calidad. Necesitamos policías de calidad y también ciudadanos de calidad. En cuanto tengamos esa combinación, hay entidades o incluso ciudades del mundo en que las policías son muy poquitas. ¿Por qué? Porque tenemos ciudadanos de calidad. Y creo que aquí es la mezcla perfecta la que tenemos que anhelar, ¿no? Ahora, hubo otro punto en el que me llamó la atención un concepto que utilizó y me gustaría conocer tu opinión. Rechazar el intento de regreso de fuerzas del mal y promotores del juego. ¿No se te hace algo subjetivo eso de fuerzas del mal? ¿O qué podríamos interpretar como fuerzas del mal? Pues no lo sé, la verdad no lo sé, que queda un poco ambiguo. Lo que sí te puedo decir es que la delincuencia organizada siempre está al acecho. En cuanto se baje la guardia en el tema, tratarán siempre de recuperar espacios que fueron perdidos o que tiene algún otro grupo delictivo. Yo creo que hoy, desde que la autoridad insiste en que la mayoría de los homicidios en la región son resultados de enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada, ello no implica que nuestras instituciones tengan la responsabilidad sobre lo que está pasando. Entonces, al reconocer que siguen al acecho estas, entre comillas, fuerzas del mal, pues también se reconoce que el crimen sigue, estando presente y que se tiene que enfrentar de manera directa. Pero, bueno, Marco, tal vez viendo el concepto aislado fuerzas del mal sería en los términos que tú lo estás mencionando, pero cuando lo vemos en el contexto de la frase, rechazar intento de regreso de fuerzas del mal y de promotores del juego, es decir, en el mismo punto están los promotores del juego, están las fuerzas del mal y está el rechazo del intento del regreso de estas fuerzas. Nada más permíteme, Marco, antes de que des respuesta a esto, yo creo que no tiene mucho pierde, ¿no? Las fuerzas del mal son los grupos delincuenciales y la gente que ha venido perturbando la paz en el Estado a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y ciertamente que siempre se ha dicho, no se puede bajar la guardia y un paso adelante no significa que se haya ganado la batalla, porque igual se pueden dar 20 pasos atrás en un instante. Y entonces, bueno, siempre hay que estar alertas a la presencia de estos grupos delincuenciales que cuando pierden terreno, lo que intentan es volver a recuperarlo. Exactamente es lo que yo manifestaba hace un minuto. Siempre estarán al acecho y sobre todo si ya tuvieron en posesión y en control un territorio, siempre estarán al acecho en tratar de recuperarlo. Por eso aquí la insistencia en tener instituciones muy sólidas que sigan enfrentando estos intentos que seguramente se seguirán presentando, pero en la medida que tengamos instituciones muy sólidas y confiables, pues en esa medida podemos enfrentar este reto que siempre está ahí pendiente, ¿no? A ver, déjame, antes de que continúen con esta revisión de cada uno de los 8 puntos que mencionó el gobernador, te quiero preguntar, ¿era necesario un mensaje de estos en este instante?
El mensaje que nos da el gobernador desde la perspectiva ya no política, sino desde la perspectiva de seguridad, hace falta remarcar los logros que se han venido obteniendo y remarcar que de la seguridad se encarga el gobernador. Nada más déjame citar lo que hoy publica Carlos Castañón en las páginas editoriales del Siglo de Torreón, a propósito también de algo que tú comentabas. Dice, de la impunidad me encargo yo, titula Civitas de hoy. ¿Te parece a ti que desde la perspectiva estrictamente, vamos a dejar la interpretación política del mensaje, vamos a irnos a los números y a los datos duros? ¿Hacía falta? No, Marcela, yo creo que no, yo no coincido con eso. Como lo dije en un principio, muchas veces se cae en la tentación, Marcela, al ver las cifras y les damos lectura simplista y muy superficial. Cualquiera puede manifestar que se ha recuperado la paz y la tranquilidad, etcétera. Yo creo, a nuestro criterio, que resulta un poco precipitado. En el tema de seguridad, yo lo he insistido mucho, no se puede cantar victoria. Es más, creo que las mismas acciones hablarán por sí solas. No es necesario darlas en un discurso. Insisto, esto lastima mucho a todas las víctimas, a todos los que hemos sido víctimas de algún delito. Entonces, por eso la invitación a ser más mesurados en los discursos, sobre todo al tratarse de estos conceptos como la seguridad y la paz, ¿no? Como lo mencioné en un principio. Muy bien, Marcos Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, muy agradecido con la invitación. Buenos días.